Bueno, pues nada, bienvenidos al segundo episodio de In the Loops, el espacio de inteligencia artificial donde intentamos afrontar un poco y abrir el debate relacionado con hacia dónde va la inteligencia artificial y cómo nos puede afectar a nivel profesional y personal. Y bueno, estoy muy contento porque traigo un amigo eh, del CEO de Keytrends, Álvaro Reguera. ¿Qué tal, Álvaro? Muy bien, veremos Bien. si somos amigos después de la charla, Vamos a pero ver bueno, aquí haremos. si no se lía. No, la verdad que, bueno, llevo conociendo a Álvaro a 2 años aproximadamente, pero ya, bueno, yo lo tenía de reojo, lo conocía de otra. Hemos estado los juntos en el mundo de startups y en el mundo de SaaS y de software as a service, pues la verdad que para mí es un placer sobre todo sacarle mucha información y que ustedes se inspiren con un poco la historia que hay detrás de Keytrends. Cuéntanos un poco de dónde salió la idea, de dónde surgió la idea de Keytrends y también quién eres, pues, ¿no? Claro, pues oye, muchísimas gracias David por invitarme a estar por aquí y nada, encantadísimo de hablar contigo, de charlar y oye, vamos a ir profundizando sobre estos temas que yo creo que a todos nos interesan y que van cambiando muy rápido como vimos ayer. Así que nada, ahora iremos comentando. ¿Y qué tal, es decir, de dónde surgió la idea de Keytrends? Sí, la idea viene principalmente de mi socio Dani Pinillos, que ha sido consultor de marketing desde hace 20 años. Él dice que empezó cuando Google era beta, o sea, imagínate el tiempo que ha pasado, y él ha llevado a muchos de los principales grandes marcas en España, ¿no? Ha llevado desde el grupo Inditex, ha llevado proyectos con MediaMarkt, PC Componentes, Pullman Tour, Pronovias, bancos, medios de comunicación, de todo. Entonces, él siempre se daba cuenta de que todas las empresas, incluidos los medios de comunicación, que es su negocio core, tenían muchísimos problemas a la hora de tener una buena estrategia de contenidos. Entonces, ese proceso que él ha llevado durante esos 20 años ha ido refinando en modo consultoría, pues eso es lo que hemos ido trasladando al producto. Y en medio de ese desarrollo, de pronto vino la ola de la IA y entonces dijimos, pues esto hay que integrarlo aquí y lo hemos ido integrando en todas las partes del proceso. No solo en la propia generación, que es lo que quizá todo el mundo conoce, sino en cada una de las partes, desde el análisis hasta esa propia generación y nada, ahí estamos en ese camino. Y casos prácticos así que nos cuentes para los oyentes que entren en la plataforma y realmente qué es lo que consiguen a través de la plataforma. Sí, la principal diferencia, y un poco porque todo el mundo entienda cuál es la diferencia con un chat GPT normal y corriente, es el hecho de que nosotros analizamos miles, cientos, millones de datos, tanto de demanda externa de qué está pasando en el sector de nuestro cliente, qué le interesa a la gente, todo eso lo cruzamos en tiempo real con los datos de nuestro cliente. Sobre eso priorizamos y una vez que hemos priorizado, hacemos una investigación de cada uno de esos temas que hemos seleccionado y calendarizado y tras esa investigación generamos el contenido, lo refinamos con la guía de estilos de nuestro cliente y con las instrucciones que quiera y ya publicamos, medimos y volvemos a iniciar la rueda. Con lo cual, digamos que la principal diferencia es que cubrimos el ciclo completo del proceso de generar contenido. No solo el hecho de generarlo en sí, que es quizás lo que podríamos hacer con cualquier herramienta de IA que podemos encontrar en Internet. Y sobre todo, es decir, el público objetivo que tienen son directores de marketing, podcaster, Sí. es decir, exactamente cuáles son el público objetivo el que toma la decisión de compra dentro de una compañía. Principalmente es la gente dentro de los equipos que tiene que decidir sobre los temas que van a tratar, la estrategia, y luego los que van a coordinar a los equipos que van a producir esos contenidos. Entonces, por ejemplo, en un e-commerce podría ser desde un e-commerce manager, podría ser el responsable de contenidos, el CMO. Entonces, bueno, todo, digamos, esa parte de equipo de marketing. Y en medios de comunicación, la figura se llama el director de audiencias, que es el que decide los temas que se van a tratar. Vale. Y en cuanto a, es decir, cuando surgió la idea, es decir, ¿por qué? Supongo que hicieron un brainstorming de cómo orientar, ¿no?, el producto, etcétera. ¿Cuáles son, es decir, la orientación que hicieron a ese nicho en particular? ¿Había competencia en ese momento? ¿Por qué decidieron tomar ese camino? Había competencia en cada una de las fases del proceso, pero nosotros veíamos que no había una herramienta, digamos, que aglutinara y que fuera guiando al usuario en todo el proceso, ¿no? Porque al final hay mucha parte manual no sé, si tú eres MediaMarkt, imaginémonos, tienes miles de productos que trabajar, tienes miles de categorías que trabajar y el problema es qué priorizo.
en cada momento. Entonces, ahí hay un trabajo brutal de análisis de datos y demás. Y luego, además, siempre pasa el mismo problema. Las empresas dicen, no tengo recursos para hacer contenidos o no tengo presupuesto para contratar a muchas agencias de marketing que me ayuden. Entonces, esta capa de ella lo que nos ayudaba era, de verdad, sabes lo que tienes que hacer y con estas herramientas puedes hacerlo. Entonces, digamos que el unir todo el proceso nos parecía que aportaba mucho valor y por eso nos metimos ahí. Y en cuanto a, es decir, ¿cómo estás viendo esa evolución de la generación de contenido? ¿Cómo crees que la inteligencia artificial, porque sabes que hay bueno, ya casi miles de herramientas que surgen casi cada 2, 3 meses? Y bueno, yo recuerdo que cuando tenía lo de Contematic, que era un generador de contenido Sí. y tal, que fue justo incluso de lanzarse ChatGPT, claro, tenía muchas limitaciones, ¿no? Pero ¿cómo estás viendo esa evolución? Fuiste de los más rápidos ahí, ¿eh? Sí, no, ahí fuimos, Vamos. fuimos intuitivos, ¿no? Sí, sí. Otra cosa después facturar, ¿no? Pero claro, cuando salió ChatGPT se acabó el valor añadido y había muchas herramientas como Copy AI, etcétera, que hacían Writesonic, ¿no? Que hacía también Sí, cosas similares. Pero sí es verdad que nos vimos como un poco tímidos porque ya eran gente que estaba inyectando, se le estaba inyectando dinero y iban a una velocidad, la verdad, que bastante, que era difícil de buscar valores añadidos, ¿no? Entonces nos costó un poco esa parte. Ahí es decir, cómo compites a nivel global, ¿no? Cómo estás intentando buscar un hueco en el mercado o un búnker, ¿no? Que te dure años, porque he visto que, un poco por la trayectoria que has tenido los últimos meses, cómo estás navegando estas actualizaciones continuas sí. de cómo se está desarrollando la IA, ¿no? A nivel de novedades y demás. Y esa pata de defensibilidad, ¿no? Que hablan mucho los venture capital, en nuestro proceso, o sea, en nuestro propuesta de valor sigue siendo el mismo, que nos enfocamos en el proceso completo. Entonces, para nosotros, esas evoluciones de la IA nos van ayudando a mejorar cada patita del proceso. La parte de generación de contenido, que es quizá la que más, o la gente que se ha enfocado 100% en eso, son los que más han sufrido al final, ¿no? Copy AI, de hecho, ahora ha pivotado hacia una herramienta de ventas, básicamente. Entonces, nosotros, por eso no hemos querido centrarnos en una patita concreta, aunque es un poco anti-startup, ¿no? Porque siempre te dicen soluciona una necesidad muy concreta, muy específica y céntrate en esa. Pero en nuestro caso, nosotros sabíamos que nuestro cliente necesitaba la ayuda en todas las partes. Entonces, estas evoluciones de la IA a nosotros cada vez nos dan más fuerza porque nos permiten meter más tokens. La última actualización de ayer nos permite hacer más tokens, con lo cual el refinamiento de los contenidos de nuestros usuarios va a ser mejor, podemos pasarle más instrucciones, etcétera, etcétera. Y todo eso siempre alimentado por nuestros datos, que esa va a ser siempre nuestra diferenciación. Nosotros integramos muchísimos datos y con eso alimentamos a la IA. Por eso nosotros decimos siempre que trabajamos data-driven AI. Es decir, nosotros le proveemos a la IA de los datos que tiene que utilizar para hacer todos sus procesos, ¿vale? No le damos, digamos, pie a que ella o él coja los datos que quiera, sino que nosotros lo alimentamos con lo que el usuario está buscando. Y a nivel de limitaciones, ¿no? De la tecnología y cómo está avanzando, que bueno, sabes que hay muchos bloqueos, ¿no? Ahora con la parte de generación de contenido, el tema de las alucinaciones, ¿no? Todo lo que tiene, los peros que tiene la IA, que supongo que irá evolucionando y irá mejorando gradualmente, pero ¿crees que hay algún tipo de limitación? ¿Habrá bueno, ya de hecho hay una limitación de espacio ya en Google, ¿no? En el sentido de búsqueda, que eso están como ya combinando la parte de búsqueda con cómo combinar en el mismo espacio las ads, etcétera. ¿Cómo crees que va a evolucionar o qué limitaciones tiene la inteligencia artificial a nivel de contenido? Sí, hay varias limitaciones y hay una limitación que, por ejemplo, en Estados Unidos no hay, que es la limitación con el lenguaje en español. Ya se sabe que los lenguajes, los LLM principales, se han entrenado con modelos principalmente en inglés y lo que hacen es traducir al castellano, pero no se han entrenado, y es un gran problema que las autoridades a nivel estatal todavía creo que no han hecho todo lo que podían hacer para ayudar a empresas a entrenar esos modelos con, oye, todo lo que tenemos en la Biblioteca Nacional, en toda la documentación histórica, todo eso no se ha abierto para entrenar un LLM en castellano, que creo que sería súper interesante. Con lo cual, primero tenemos un problema o limitación del lenguaje.
Luego, ese problema que comentas tú de alucinaciones, que es el que nosotros tratamos de acotar con todas esas instrucciones y con todos esos datos extra con lo que proveemos a la IA. Y luego hay otro problema que es el de hacer cosas de forma masiva. Es decir, ChatGPT tú puedes utilizarlo, tú puedes utilizar la API, pero cuando quieres hacer cosas de forma muy masiva para integrar procesos completos, pues también tiene su dificultad de generar todos esos procesos, que todavía no es tan sencillo como hablar con ChatGPT. Con lo cual, para mí son los tres principales problemas, pero que seguramente, como tú dices, son temporales. Entonces, bueno, nosotros hacemos en cada una de las partes diferentes procesos para ayudar a limitarlo o que no tengamos esas limitaciones, pero desde luego existen. Y después a nivel de producto, es decir, que supongo que tienen que estar bien armados mentalmente ¿no? para pivotar en tiempo récord con todas estas novedades. ¿Cómo estás navegando esa parte? Es decir, ¿cómo coordinar el equipo en cuanto a si tienen un roadmap en X tiempo y de repente sale una tecnología que puede cambiar, ¿no? O que puede hacerle sombra o cambiar simplemente el rumbo? ¿Cómo estás navegando eso a nivel mental? Porque tiene que ser un... Sí, es verdad que hay mucho ruido, ¿no? Que lo hablamos muchas veces nosotros, ¿no? Tanto lo que hay en Twitter como el estar en este sector es como muy estresante en el sentido de que no puedes relajar. Si te desconectas 2 semanas, cuando vuelves a las 2 semanas hay 20 noticias, ¿no? Y 20 tecnologías nuevas. Por nuestra parte, estamos súper enchufados todo el equipo de forma autónoma. Anoche me conecté un momento a las 12 de la noche y habían 4 comentarios ya, 4 repositorios de las cosas que habían salido nuevas. Y nosotros, pues oye, nos intentamos adaptar como buena startup lo más rápido posible. Tenemos ese lema de always be shipping. Y entonces, en cuanto, por ejemplo, hoy hemos tenido justo el lanzamiento. Nosotros funcionamos por sprint semanales. El sprint de hoy ya hemos tenido en cuenta lo que salió ayer para poder estudiar el nuevo modelo que ha salido de GPT-4, probarlo y si está ok, subirlo ya y actualizarlo en nuestra plataforma. Con lo cual estamos constantemente atentos. Estábamos hablando también ya si en la API se puede meter esa parte de imágenes y de sonido, que todavía creo que no, todavía faltan unas semanas, porque está en la web ChatGPT, pero no está en la API todavía. Claro. Entonces, bueno, pues estamos ahí constantemente entendiendo lo que siempre va a poder ayudar a nuestro usuario, que eso es lo más importante, claro. No sacar tecnología por sacar, sino si de verdad esa novedad resuelve algo o no resuelve. Sí, yo creo que la construcción de productos con inteligencia artificial ahora está como cambiando las reglas, ¿no? Se están cambiando las reglas porque por la velocidad a lo que va todo, ¿no? Entonces no te puedes enamorar mucho de una tecnología porque, bueno, de hecho ya ayer que se anunció lo de ChatGPT 4o, ¿no? Que es el tema de voz y demás, que es casi una simulación de la película Her, ¿no? Que es un poco Total. Que ya tiene empatía, te detecta cuando estás parándote en la conversación, no te solapa, ¿no? Y después multidioma, es prácticamente un asistente casi perfecto. Es como el Alexia que todos soñamos, ¿no? Que nunca existió. Y lo que estoy viendo es que cambia las reglas incluso a la hora del tema de inversión, el tema de exit, ¿no? Como pasó hace poco con Javi Lop, que vendió la compañía después de 6 meses de desarrollar el proyecto y vender la empresa por 11 o 12 millones, no sé si fue. Pero que son cosas casi récord, ¿no? Me refiero a que la velocidad, más allá del hype que puede haber, ¿cómo crees tú que está? Es decir, ¿cómo ves tú el contexto de inversión, de exits, etcétera? Si te voy a contestar primero a la parte de tecnología, nosotros lo que hacemos o intentamos pensar siempre es de forma modular. Es decir, toda aquella funcionalidad que va a usar IA, intentamos que no dependa solo de OpenAI, sino que también puedas meterle cloud o puedas meterle otros modelos o un modelo propio o lo que sea. Entonces, en cada funcionalidad o endpoint que utiliza la IA, intentamos ser modulares para no tener una dependencia y de pronto saca un mejor modelo o uno más barato o uno más rápido que podamos ir cambiando. Entonces, eso yo creo que es importante que no nos casemos con un solo proveedor, porque además los precios van bajando y, oye, no hay por qué ser, digamos, fiel a un proveedor en este caso, ¿no? Luego el tema de la inversión, creo que eso da para un podcast entero. O sea, yo sabes que vengo del mundo de la inversión. Claro, eso me interesa mucho. No le he contado antes, ¿no? Pero antes de emprender yo estuve 5 años en el fondo de Venture Capital de Repsol y luego 1 año y medio en el del grupo Red Eléctrica en Elewit. Y
si yo ahora mismo tuviera que invertir en compañías de IA, me daría miedo en el sentido de miedo. Eh, Me refiero a que es muy complicado, tú tienes que hacer una especie de predicción, ¿no? De qué es lo que va a pasar o tienes que imaginarte ese futuro y con unas velocidades tan rápidas de cómo cambian las cosas, es un sector que es muy complicado de saber, ya no te voy a decir, porque además si la vida media de las startups son 7 años, en 7 años en IA a la velocidad que vamos es que es imposible saber. Sí. Entonces, bueno, más allá de, vale, fase 1, ¿no? Como siempre, pre-seed y demás, confías en el equipo y ahí pues tendrá que seguir igual, confiar en el equipo y entender un poco qué están intentando construir, si de verdad la aplicación de la IA, porque luego eso, hablar de ella es muy genérico, ¿no? Genérico, claro, hay mucha... Puedes hablar desde eso, trabajar en modelos básicos o fundamentales, que ahí necesitas muchísimo dinero, ¿no? O Anthropic, OpenAI, ahí creo que Mistral, creo que ya poca gente se va a meter en esos fregados. Y luego ya aplicaciones más concretas en nichos concretos, ¿no? Oye, para bio o para tema de farma o tema tal. Entonces ahí será entender bien si, oye, la oportunidad es amplia y luego si el equipo lo vemos capaz de desarrollarlo. Más allá de eso, creo que nadie puede ir mucho más allá en cuanto a conjeturas. Pero desde luego, en temas de marketing, ¿no? Que son los que tú y yo quizá conocemos más, ahí sí que creo que las inversiones, como ya casi no hay excusa para no generar tracción, casi pre-seed o casi pre-inversión, creo que los inversores, tipo un Magnific, ¿no? Que lo hemos visto ahora, van a exigir ya además que tengas una muy buena atracción y desde casi el minuto 1, porque no tienes excusa para no tenerlo, ¿no? Porque ya con todos los elementos que hay, desde no code, propio ChatGPT que te ayuda a programar, todas las herramientas que hay disponibles, entonces casi se ponen más exigentes que antiguamente, porque eso, ya no, o sea, ya lo hemos visto, ¿no? 2 personas han bootstrapeado una herramienta hasta 700.000 usuarios a nivel global. ¿Cuál es tu excusa para no hacerlo? ¿No? Claro, entonces, claro. Bueno, habrá que ir entendiendo, pero desde luego es un momento muy divertido, pero también muy complicado de dónde pongo claro. Los huevos. Sí, no, por eso siempre se me tilda un poco exagerado, ¿no? A la hora del tema de lo que nos puede afectar en el trabajo, a nivel personal. Y claro, como lo ves aplicando en el día a día y vas viendo dónde se aplica con mayor efectividad y uno de los donde veo mayor drama es en la parte de contenido, ¿no? En cómo los copywriters o los generadores de artículos, copies para la web, ¿no? Toda la parte más de generación de contenido en sí. ¿Cómo estás viendo ese impacto? Es decir, ¿crees que realmente es tan exagerado o crees que realmente va a ser paulatinamente integrado en los departamentos de marketing? ¿Cómo estás viendo esa transición? Sí, desde luego es un sector que claramente es... El otro día veía que el sector de marketing es el sector que más está utilizando la IA de todos los sectores. Entonces, y donde más repercusión donde está impactando más en el sector de marketing. Porque es verdad que digamos que te multiplica tus capacidades. Entonces, casi prácticamente cualquier persona puede hacer muchas de las tareas de marketing que antiguamente necesitaban quizá más equipo para hacerlo. Entonces, claramente va a impactar y ya está impactando. No es necesario tener equipos tan grandes. Los buenos redactores van a ser mucho mejores redactores porque pueden hacer mucho más, pueden investigar mucho más, pueden tener más tiempo para dar ese toque de calidad. Pero digamos que los más average lo van a tener más complicado para sobrevivir porque casi cualquiera con esa ayuda de ese copiloto súper inteligente va a ser capaz de llegar a la media en cuanto a unos copies interesantes. Entonces ahí sí que creo que, oye, va a haber movimientos en el tipo de empleo y demás, pero bueno, eso se creará en otros sitios, ya lo sabemos. Sí. Sí, ahí, bueno, la teoría, por lo menos la filosofía que tenemos nosotros, ¿no? El tema de no pensar en el eliminar gente, sino
fortalecer la que tienes ahora o incluso añadir gente cuando puedes hacer muchas más cosas con gente menos senior, ¿no? En el sentido, Total. yo creo que ahí hay una ventaja competitiva porque si lo que haces es añadir más fuerza y entender la IA como un acelerador en lugar de eliminar a la gente y simplemente reducir costes, yo creo que ahí puede haber un cambio de... Entonces ahí forma parte más la parte de cantidad de contenido que calidad. ¿Cómo ves, cómo Sí. crees tú que va a ir evolucionando eso? Y lo que comentabas es muy interesante porque creo que, eso, que va a haber cambios de perfil en cuanto a un perfil que antes era a lo mejor la mayoría ejecutores, ¿no? Tenían que hacer esos copies. Ahora va a haber un perfil, va a haber más perfiles estratégicos. De, oye, pues podemos hacer esto, además ahora podemos hacer esto otro que antes no podíamos hacer. Entonces, yo creo que se abren un montón de cosas que antes no podías hacer y lo que dices, entonces aumenta la calidad porque tienes esa ayuda extra para que te va a ayudar y además aumenta la cantidad. Entonces vas a poder hacer más cosas y digamos que lo que antes a lo mejor podía hacer una empresa mediana lo puede hacer una empresa pequeña y a lo mejor lo que hace ahora una empresa mediana puede hacerlo una empresa grande, Claro. ¿vale? Entonces, digamos que te aumenta, digamos, tu potencia de tiro y eso es lo que tienes que aprovechar. No pensar en... O sea, se puede pensar en reducir costes, por supuesto, con todo, pero realmente lo que puedes hacer es más cosas de las que hacías antes. Claro, una de las reflexiones o cómo han avanzado los mercados, ¿no? Cuando sale una tecnología de este tipo, que al final, como Canva, ¿no? Que hace a la gente junior profesionales, ¿no? O por lo menos Sí. lo intenta, ¿no? En el día a día y en el mercado, la realidad es que muchos de los servicios de community manager o de diseñadores y tal, ya se utiliza Canva de una manera bastante natural y eso ha eliminado muchísimo trabajo de ilustración, de diseño bajo demanda, ¿no? Muchísimo, de hecho el cover del libro que hicimos, pues lo hicimos con Canva, ¿no? Es decir, y lo hicimos en 10 segundos. Es decir, elegí la plantilla, le cambié los textos y fuera, ¿no? Entonces, ese cambio de valor al final creo que lo que está haciendo es, va a haber gente más junior que pueda bajar el precio y el precio de calidad casi no es importante en muchas cosas, como en la parte de contenido, donde si no es algo muy específico se puede quedar en algo genérico. Y creo que el mercado ahí va como a abaratarse, ¿no? Es decir, ya puedes empaquetar 50 artículos al mes y saber que puedes hacerlo. Y nos pasaba con la parte de vídeo, ¿no? Nosotros como agencia, ¿no? de marketing, ¿no? Que al final puedes ofrecer mayor cantidad. Ya después la calidad hay que ver, ¿no? Pero realmente tampoco es que se ofreciera antes en redes sociales super calidad, porque también era costoso hacerlo, ¿no? Entonces, eso yo creo que está... ¿Cómo ves esa parte? Es decir, Pero yo vuelvo un poco a lo mismo. Creo que la calidad va a seguir siendo cara, porque la calidad alta va a seguir siendo cara, porque va a necesitar de ese toque del especialista y que le dé, digamos, el valor diferencial, ¿no? sí, eso es, ese valor diferencial. Pero lo que te va a permitir es que muchas más empresas entren a jugar a ese Claro. partido que antes no entraban porque ni se podían permitir ni pensar en hacer una parte de vídeos, ni a lo mejor el tener un community manager. O sea, entran a jugar muchos más players de los que entraban antes. Entonces, yo creo que sí, que puede haber algo de, digamos, reducción de determinados perfiles, pero de nuevo, es que creo que lo que va a hacer es que sea el mercado mucho más grande, la tarta mucho más grande. Claro. Nosotros mismos pensábamos hacer dos cosas en cuanto a marketing en la que somos súper expertos, ¿no? Que es en hacer contenido orgánico y alguna cosita más. Y ahora con todo lo que tenemos estamos abriendo también otras vías como podcast para luego sacar píldoras, tema de redes sociales, estamos haciendo otras cosas, webinars y pasar de nuevo todo eso a contenidos para luego, Claro. o sea, cosas que nosotros no haríamos, ahora lo estamos haciendo. Claro. Entonces yo creo que la tarta se hace más grande. Sí, sí, sí. Bueno, un buen ejemplo es que estamos transcribiendo ahora ¿no? con el portátil abierto en Meet, con una herramienta que se llama TLDV. Estamos transcribiendo para tener las descripciones en YouTube, en Spotify, ¿no? E incluso a partir de esa transcripción, pues poder crear un poco el resumen o las publicaciones en redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que al final te ahorra muchísimo tiempo de tener que estarlo haciendo a mano, que fue lo que hice en el anterior episodio y que no me va a volver a pasar. Y ya lo metes un poco en el día a día, en el know-how y vas agilizando, ¿no? Entonces, el tiempo, ¿qué haces con el tiempo restante? Pues
el tiempo restante que te has ahorrado en hacer eso, pues intentar darle más calidad En traer ponentes de calidad, ¿no? Como exacto, exacto. buscarlos. Vale, y claro, es decir, para la gente que construye productos con inteligencia artificial, ¿qué cosas has aprendido y te quedas, ¿no? Lo que decías antes, ¿no? Relacionado con adaptarte a esos tiempos rápidos. ¿Qué consejo, qué aprendizajes has tenido en esto? Sí, hay una parte importante que desde luego el equipo tiene que saber navegar en la incertidumbre, que eso parece muy fácil de decir, pero es el hecho de saber que dentro del equipo no va a haber nunca un mega experto que sepa resolver todo o va a haber un sitio tipo Stack Overflow donde vas a poder resolver todas tus dudas porque estás siempre en la frontera, en la novedad. No son lenguajes de programación que lleven ya años y que haya alguien que se haya pegado ya 20 años o 5 años con tu problema. Entonces tiene que ser equipos que sean muy autónomos, de mente muy abierta, de oye, pues bueno, pues vamos a ir avanzando, vamos viendo soluciones. También tiene que tener la mente abierta para ir probando diferentes modelos, soluciones propias, soluciones no, tema de GPUs en la nube, GPUs en tu propio sistema, modelos open source, modelos privados. Entonces hay muchas cosas que probar. Entonces el equipo también tiene que tener recursos en cuanto a tiempo de, oye, esta tarea vamos a investigarla y ver cuál es la mejor solución y luego decidimos si lo implementamos. Pero bueno, también por otro lado creo que a la gente que trabaja está muy motivada, se divierte mucho porque está viendo cosas ahí de nuevo ahí en la frontera. Y bueno, nosotros la verdad que disfrutamos mucho. A veces nos hemos pegado castañas y hemos tomado el camino que no era, pues ha habido que volver atrás y cortar algunas cosas que también pensábamos que iba a tener mucho valor y luego no lo ha tenido. Bueno. Y a nivel de equipo, ¿tienes equipo en remoto? ¿Lo tienes distribuido así a nivel nacional? ¿O cómo sí. Nosotros desde el principio trabajamos 100% remotos porque los socios, pues uno estaba en Sevilla, otro en Navarra y yo estaba en ese momento en Madrid, aunque luego me mudé a Canarias. Y entonces el equipo siempre ha sido 100% remoto. ¿Y eso ha sido un hándicap en algún momento a nivel de tomas de inversión o ya es decir, está totalmente normalizado después del COVID o es realmente En nuestro caso está totalmente normalizado. Sí que hacemos por vernos cada X tiempo. El último offsite lo hicimos aquí en Gran Canaria hace como 2 meses o así. Y luego pues determinados equipos que quizás necesitan estar un poco más juntos, pues en general el equipo de go-to-market, que es marketing y ventas, ese equipo sí que nos juntamos cada menos tiempo para trabajar cosas concretas. Oye, pues ahora vamos a trabajar el plan de Customer Success, pues nos juntamos todos y ahí sí que intentamos aprovechar días específicos para... ¿Y lo ves imprescindible? Es decir, un poco ahí el debate del remoto versus el presencial. ¿Echas de menos el presencial de vez en cuando? Lo otro lo agradeces también como directivo también. Sí, a ver, yo a veces echo de menos el ver a la gente, ¿no? Y sí que, a ver, la parte buena de mi trabajo en concreto es que yo sí que tengo que ir a eventos, yo sí que estoy hablando con gente, pero por eso la parte del equipo sí que intentamos juntarnos como mucho cada 3-4 meses, porque creo que sí que hace falta. Pero en el día a día tenemos comunicación súper fluida, tenemos nuestras reuniones fijas establecidas en las que nos vemos equipos o toda la empresa y luego para cada tema concreto pues siempre estamos abiertos a juntarnos, entonces realmente no lo echamos, creo, tanto de menos. Y es decir, de la herramienta, una de las últimas novedades fue que añadieron una especie de asistente interno, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poco qué valor añadido vieron ahí o realmente qué utilidad? ¿Te refieres a para hablar con tus datos? Para hablar con los datos, exacto. Sí, ahí, bueno, fue una especie de experimento, pero la verdad que creo que somos de las pocas herramientas, todavía no le hemos dado suficiente difusión, pero creo que somos de las pocas herramientas que ha metido, digamos, es un conjunto de agentes que lo que hacen es entender tu pregunta, pasarla al lenguaje de programación, otro agente coge esa pregunta, va a una base de datos, lo busca, y esa respuesta hay otro agente más que la vuelve a transformar en lenguaje natural. Entonces, básicamente es un chat contra tus propios datos. Entonces, nada, eso creemos que tiene muchísima evolución para hacer. Esta fue la versión 1, que ya da cosas muy interesantes, pero en la versión 2 o la versión próxima que viene, eso va a empezar a ser, por ejemplo, en e-commerce, va a ser su asistente de negocio, porque vamos a mezclar datos de ventas
con datos de tendencias, con cosas que le faltan al usuario, cosas que les faltan en el catálogo, cosas que tienen en stock, cosas que han subido el margen. En general, va a tener todos los datos para poderte hacer recomendaciones ya no solo de contenido, sino también de negocio. Entonces creemos que ahí puede haber muchísima potencia. Es decir, que la parte de multiagente le están dando, ¿no? Le están dando como un foco diferencial respecto a... Sí, porque todavía no hay soluciones, digamos, construidas como tal de, oye, yo te meto esta base de datos y esto va a funcionar bien ya. Entonces nosotros hemos tenido que construir todos esos agentes distintos que se comuniquen entre sí, y esa es la principal complicación, es cuando metes a hablar agentes con agentes. Eso a nivel técnico, por lo visto, sí, el equipo está siendo de lo más complicado. Y ahora, ¿cómo ves bueno, con la novedad ahora de ChatGPT 0? ChatGPT 4.0. Creo. Es un número... es decir, ¿cómo ves estos asistentes dentro de tu producto? ¿Lo ves viable? ¿Lo ves algo que tendría sentido? A medida que va avanzando la tecnología, ¿crees que de manera natural se va a ir incorporando? ¿Crees que a nivel de UX también va a cambiar, ¿no? Más el uso de la voz que del texto? Sí, nosotros desde el principio teníamos claro que en esta parte del hablar con tus datos queríamos meter Whisper, porque al final incluso que con el móvil, de hecho nuestra aplicación para móvil no está construida, pero es una de las evoluciones que queremos hacer cuando esto vaya cogiendo fuerza, porque al final lo que queremos es que tú puedas hablar con tus datos de verdad, hablar. Y él te entienda, sepa lo que necesitas y te lo vaya contando. Que te lo vaya contando no significa que además luego te mande por detrás un informe de lo que le has pedido, porque una cosa es que te lo cuente, pero además le digas, oye, y mándame esto que acabamos de hablar, mándamelo para que yo luego lo tenga y lo pueda trabajar con los equipos. Pero tú, el análisis, vas a querer verlo, pero también vas a querer comentarlo con ese agente. Con lo cual para nosotros tiene todo el sentido el poder integrar todo el mismo... ¿Y no crees que nuestra generación más boomer nos cuesta todavía, ¿no? No sé si en algún momento has utilizado un asistente de voz, pero la cabeza todavía no está acostumbrada a que te escuchen, ¿no? Bueno, en general. Total. Pero... ¿no crees que va a ser la nueva normalidad a nivel de experiencia de usuario, el estar constantemente pensando mientras estás en el gimnasio, estar, no sé, interactuando con la IA, y que a nivel cognitivo eso también va a ser una evolución? ¿Cómo lo ves eso? Un poquito más filosófico. Sí, no, pero vamos, totalmente creo que eso va a ser así. Ya lo hemos visto en la ciencia ficción, pero es que está llegando, y lo que presentaron ayer de esa voz tan cálida que te responde en tiempo real, que ya no hay prácticamente delay, o sea, es una conversación, ya no son instrucciones, ¿no? Digamos que con ChatGPT fue una transición, ¿no? De pasar de buscar en Google algo y que te trajera lo que alguien había escrito sobre eso, pasamos a esos mensajes totalmente personalizados sobre unas instrucciones, y lo siguiente ya es una conversación con ese asistente. Y ese asistente, si es así, se va a meter en todo en nuestra vida. Claro. En todo, a nivel de todo, desde ocio, salud, empresa, todo. Entonces, bueno, vamos a vivir muchos cambios. La verdad que va a ser divertido. Yo es que he visto algunas herramientas como psicólogos, ¿no? Online y tal, que con la calidad que te da en texto ya te lo quedas, porque muchas veces a lo mejor querías hacerle una pregunta a las 3 de la mañana, ¿no? No puedes llamar a tu psicólogo, ¿no? Entonces, el tener un asistente constantemente en ese nivel, creo que va a haber un impacto en un porcentaje... claro, o también va a servir a los psicólogos para hacer un filtro inicial, ¿no? De un diagnóstico, etcétera, sin meterse ya en demasiadas tomas de decisiones. Creo que la primera aplicación así, que ya, además por eso sacan todos los vídeos, ese asistente de educación para los niños, joder, es que está clarísimo el valor, tiene todo el conocimiento de matemáticas, de geografía, de física. Entonces es que ese asistente es el primero que creo que más impacto en el corto plazo va a tener, pero es que de ahí al resto de cosas con pequeñas evoluciones, pues lo que tú dices, nos va a ir aportando en muchísimos campos, en la psicología, en salud, todo. Claro, que estaba pensando ayer, que estuve hablando con mi hija y le preguntaba qué quería hacer de mayor, ¿no? Y decía, no, es que me gustaría inventar la vacuna de la celiaquía, ¿no? Porque
Y claro, si tú le asignas o entrenas a ¿no? una IA que pueda ahora interactuar desde ahora hacia, ¿no? hacia ese objetivo de una manera donde le va a ir guiando qué es lo que necesita estudiar, qué es lo que necesita aprender, qué vídeos tienes que ver de YouTube, qué carrera tienes que estudiar, ¿no? Al final, los padres vamos a hacer poco, ¿no? En la orientación, ¿no? Justo ahí al hilo de dos cosas. Uno, recomiendo a toda la audiencia el podcast de K-Fan de Iñaki Berenguer, ¿vale? Que fue hace poquito. La verdad que habla, en la última parte del podcast, le preguntan por aplicaciones de la IA que él está viendo, donde él está invirtiendo, ¿no? Y habla pues de temas de defensa, habla de temas de salud. Y en la parte de salud cuenta cosas súper interesantes de cómo se están ya empezando a aplicar la IA para ensayos clínicos, un montón de cosas, la verdad, súper interesantes, lo recomiendo un montón. Y luego hoy justo esta mañana veía un tuit de Martín Varsavsky, ¿no? Este emprendedor en serie que es argentino, que él tiene creo que 7 hijos y preguntaba eso, de oye, ¿ahora qué les recomiendo a mis hijos estudiar? Decía, el mediano creo que tiene 12 y está empezando él ya programa en Python, pero ¿por dónde le tiro? La verdad que lo veo complicado. Tú ya lo hemos comentado a nivel personal, ¿no? Sí. ¿Qué recomendarías a tus hijos estudiar? Y la verdad que es complicado. Es complicado, ¿no? Le decía Recuenco, ¿no? El otro día, lo de el garantizar que en la universidad una carrera en 4 años no cambie a nivel tecnológico o que impacte realmente en profundidad, va a ser complejo, ¿no? Y por eso yo creo que tendremos, y un poco el objetivo del podcast, ¿no? Estar en ese escenario, en ese debate continuo, porque realmente esto cambia cada mes. De hecho, estoy ahora pendiente de llegar y ver un poco la presentación de ayer de ChatGPT 4o, para ver un poco el impacto, pero es que yo sé que ya a día de hoy, en menos de una semana, va a haber 50 o 60 herramientas con tipos de aplicaciones diferentes y por no decirte 600 o 6000, porque es que como ya es tan fácil desarrollar, entre comillas, ¿no? El implementar una API y tener un prototipo en tan poco tiempo, y que se vea resultados e impacte realmente, ahí es donde veo yo un poco el que hay que coger ese ritmo y no quedarse atrás. Sí, yo creo que hay que manejar ahí, tenemos que manejar todos, ¿no? Todos los que estamos un poco en el sector, incluso, oye, la gente que simplemente le resulta curioso, un poco por una parte esa ansiedad de no tener por qué estar siempre al día de todo lo que va saliendo, ¿no? Porque la verdad que hay gente incluso, ¿no? que corta Twitter durante X tiempo para no ensuciarse, ¿no? de tanto ruido. Con oye, entender que van saliendo cosas que de verdad nos van a impactar y, oye, que hay que tomarlas, hay que aprovecharlas, son herramientas que tenemos que utilizar o en nuestro día a día o como de forma personal o en la parte de la empresa. Y nada, oye, yo creo que son herramientas que si la quieres la tomas, si no, lo que pasa es que a lo mejor un competidor tuyo la va a tomar, aunque tú no la tomes. Entonces, yo creo que hay que ir viendo lo que llega. La parte divertida es que es verdad que va muy, muy rápido y va saliendo muchas cosas, pero bueno, yo creo que no habría que entrar en la ansiedad. También hay una parte importante que es, oye, desde que se anuncia algo hasta que luego se implementa en una corporación, por ejemplo, o en una empresa, hay tiempo de adaptarse, de refinar las cosas y demás. Entonces, bueno, oye, yo creo que sí que creo que es muy interesante el estar al tanto con podcasts como el tuyo para no perder el hilo, y no perder comba y detectar cositas y decir, coño, esto a lo mejor a mí me podría venir muy bien para este proceso mío. Entonces, yo creo que eso sí que aporta. Bueno, Álvaro, me has comentado que la mayoría de los clientes, bueno, gran parte de los clientes son e-commerce, ¿no? ¿Cómo están implementando inteligencia artificial los e-commerce con tu herramienta? Sí, la verdad que los e-commerce es uno de nuestros principales clientes por el hecho de que a ellos, digamos que lo primero, entender las tendencias de su sector les sirven para toda la generación de contenido top of the funnel, ¿no? Todo el contenido editorial, pero también para el propio catálogo, ¿no? que es su negocio core. O sea, entender que se están buscando sandalias esta semana te vale para hacer con toda esa estrategia de marketing, pero también para tu parte de catálogo, ¿no? Entonces, ahí hay una primera parte súper importante. Y luego porque la mayoría de ellos tienen que hacer muchísimo contenido.
contenido editorial, pero también tiene que hacer todo su catálogo, tiene que cambiar las fichas de producto de todos sus proveedores, que pueden ser miles o cientos de miles. Entonces ahí la inteligencia artificial te puede dar un toque de velocidad y de calidad súper útil. Luego ahora estamos entrando también en la parte de imágenes, porque el hecho de hacer campañas de shooting con modelos en paisajes concretos con tu producto, ahora mismo eso lo podemos hacer ya con IA. Podemos ya empezar con tu propio producto, empezar a hacerte las imágenes que tú necesites con los modelos que tú necesites. Se puede hacer moderación de contenido multimedia, es decir, todo el contenido que suben mis usuarios en las reseñas, tanto de imágenes, de vídeos, de texto, toda esa moderación que hacías de forma manual con equipos, lo puedes hacer de forma automática con IA. Con lo cual es que les está tocando, digamos, todas las fases de negocio, ¿no? Eso es. Y luego no he entrado en la parte de analítica, pero de nuevo, si tú eres un e-commerce con cientos de categorías, que de esas categorías hay miles de productos, el entender en tiempo real qué es lo que te conviene promocionar o dónde se te está acabando el stock para atacar a tu cadena de suministro, qué debo promocionar porque tengo en stock, pero entonces cruzar todos esos datos en tiempo real, la IA les ayuda muchísimo, con lo cual nosotros estamos ahí poniendo muchísima fuerza porque vemos que podemos aportar muchísimo valor en cada una de las partes de su proceso de negocio. Pues Álvaro, gracias por tu tiempo, la verdad que me has pasado volando. Ahora tendremos la transcripción ahí en tiempo real para ahorrarme tiempo y publicaciones. Espero automatizarlo desde que le dé Grego stop ya a la grabación, se suba directamente a la nube. Ese es el siguiente paso. Y gracias de verdad por tu tiempo. Y nada, seguimos hasta el próximo episodio. Bueno, muchas gracias a todos y nada, seguimos por aquí para lo que necesitéis.